Hola, buen día a todos. Bienvenidos a otra sesión más, a otro webinar. En esta ocasión tenemos experiencias en las pruebas de cables con descargas parciales. Mi nombre es Karen Becerril. Yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica y mi correo lo pueden ver en pantalla, karen.becerril@megger.com, por si tienen alguna pregunta sobre nuestras sesiones o si quieren formar parte de nuestra base de datos. Con mucho gusto, mándenme un correo y yo los agrego. Les comento que esta sesión está siendo grabada por si tienen algún problema de conexión o tienen que irse y no terminan de ver la presentación. Y ya más adelante les voy a comentar en dónde pueden ver toda la lista de nuestras presentaciones de nuestros webinars. Con esto pasamos a nuestro moderador de hoy, que es Galo Terán. Él es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica, especialización en equipos de prueba, diagnóstico y localización de fallas en cables. Su correo galo.teran@megger.com. Buenos días, Galo, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Karen, y buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Las descargas parciales es un tema que está ganando cada vez más audiencia, más interés, y Megger tiene una especialidad que es las descargas parciales en cables de medio voltaje, cables de alto voltaje. Lo que vamos a ver hoy día en este webinar es una descripción de qué es una descarga parcial, cómo se producen, cuáles son las fuentes de las descargas parciales, cómo se miden, cuál es la importancia de medir las descargas parciales, cuáles son las diferentes normas que aplican tanto para cables de media tensión como para cables de alta tensión, de alto voltaje. Y vamos a ver también ejemplos prácticos de experiencias de campo que Megger y clientes de Megger han compartido con nosotros en el campo y que las vamos a poner a consideración de ustedes. Para este webinar, el mecanismo va a ser que al final del webinar ustedes vamos a contestar las preguntas. Ustedes pueden en la parte de los chats poner su pregunta, escribir la pregunta, las vamos a estar revisando y al final vamos a contestar la mayor cantidad de preguntas que sea posible. Y para este webinar lo que tenemos hoy día como presentador es a Ricardo Puig. Ricardo es nuestro parte del grupo Megger, es parte de lo que es el soporte técnico de Megger. Probablemente muchos de ustedes ya conocen a Ricardo, está continuamente viajando por todos los países de Latinoamérica, impartiendo charlas en general sobre cables, o lo que sería localización de fallas en cables, pruebas de cables y diagnóstico de cables. Esta parte de descargas parciales está basada más en lo que es el diagnóstico de los cables. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a darle el control a Ricardo para que inicie su presentación. Adelante, Ricardo, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Gracias por la presentación y por la buena asistencia que tenemos. Sí, como Galo comentaba, un poco la agenda del día en este webinar. Vamos a iniciar un poco definiendo qué es una descarga parcial. Inicialmente, cómo las normas lo expresan, la IEEE y EC. Veremos un poquito cuáles son las principales causas que generan descargas parciales en cables y bueno, veremos algunos ejemplos en aislamientos en general. Y bien importante para poder analizar el aislamiento de un cable es conocer cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta, ¿no? Ahí mencionaremos al hacer las mediciones qué valores son bien necesarios conocer y, por supuesto, contra qué comparar. Entonces vamos a mostrar algunos valores umbrales o algunas tablas de referencias de mediciones de descargas parciales en cables. Cada vez que queremos hacer un diagnóstico o inclusive una prueba, hoy en día con alguna normativa permite probar cables a través de estos métodos, tenemos diferentes fuentes de excitación disponibles. Entonces, mencionaremos cada una de ellas, veremos un poco cómo se generan las descargas parciales en función de este tipo de excitación y haremos algunas comparativas. Por último, sí, ya lo comentaba, mostraremos unas experiencias prácticas tanto en cables de media tensión como en cables de transmisión. Bien, comencemos entonces definiendo qué es una descarga parcial. Si lo definimos según la IEC, dice que es una descarga eléctrica localizada
en un solo punto, ¿verdad? Y esta descarga no genera un puente entre dos diferentes conductores, sino es parcial, es interna en el aislamiento y puede ocurrir adyacente o no al conductor. Muy parecido define la IEEE, pero lo expresa como pequeñas chispas, ¿verdad? Es un poco más visual, son dentro de alguna cavidad, dentro de algún defecto, aparecen pequeñas chispas, pero que no ocurre, por supuesto, de forma total, sino, como el nombre lo expresa, es una chispa parcial, es una descarga en el interior que puede ocurrir dentro de una cavidad, dentro del aislamiento, por supuesto, también en las interfaces de los materiales aislantes, como ocurren en los accesorios, empalmes o a lo largo de la superficie de una terminación. Bien, las descargas parciales, por supuesto, dependen de dónde se ubiquen, qué tipo de descarga parcial puede ocurrir, también depende de la temperatura que tenga el cable, pues a mayor temperatura habrá una mayor actividad de descarga parcial. Y por supuesto nosotros queremos saber qué tan grande es esa descarga parcial, qué tamaño tiene, y esto lo podemos por supuesto obtener en función del voltaje al cual se está apareciendo, ¿no? Va a ser bien importante determinar qué tamaño tiene esa descarga parcial, cuál es su magnitud cuando el cable está a la tensión de operación, ¿no? Y por supuesto dependerá siempre del tipo del material aislante que esté hecho nuestro cable, ¿no? Aquí en esta imagen, por supuesto, esta imagen que vemos no es una descarga parcial en un aislamiento de un cable. Esto está ocurriendo en el aire. Aquí vemos una punta que tiene tensión y aumentamos tensión. Y lo que sí, por supuesto, dentro de este aislamiento, que puede ser aire, importante al superar el valor del aislamiento que puede presentar esta imagen de ejemplo, lo importante aquí es ver cómo se van generando caminos de corriente y esos caminos de corriente ya pueden finalmente generar una falla o una conductividad plena, completa a través del aislamiento. Y este crecimiento es muy rápido. En las descargas parciales tienen esa característica. A diferencia de problemas por humedad, las descargas parciales tienen un crecimiento muy rápido. Por lo tanto, es bien importante al hacer diagnósticos conocer cuál es el grado del tamaño de esa descarga parcial para poder predecir en el tiempo, evitando fallas futuras. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Algunas imágenes de ejemplos. Empecemos por la superior izquierda. Esto es un cable de aislamiento papel y se pueden ver cómo van creciendo las marcas de descargas parciales en el aislamiento. En la superior derecha tenemos un empalme premoldeado que en su instalación fue mal hecha y la mayoría de los problemas de descargas parciales aparecerán fundamentalmente en la mano de obra, ¿no? En la calidad de la mano de obra. Ya veremos más adelante algunos valores típicos de descargas parciales propios en el aislamiento y veremos que en cables plásticos estos valores son muy pequeños. En este caso está instalado este premoldeado, pero vean que el conector no está centrado sobre el premoldeado y entonces habrán zonas con alta influencia de descargas parciales. En la imagen inferior izquierda, aquí interesante ver cómo, al igual que en el ejemplo mostrado anteriormente en el aire, vemos cómo estos caminos de corriente se van generando por efecto de las descargas parciales y esto por supuesto provocará una falla en corto tiempo. Más aún, un ejemplo, el inferior derecho, es una mala remoción de la semiconductora en un aislamiento. En este caso se utilizó una herramienta de corte helicoidal para retirar la semiconductora y puede verse como hay perforaciones en el aislamiento, probablemente por un mal ajuste de la herramienta. Y estas perforaciones o estas cavidades, por supuesto, allí queda aire en el interior con menor rigidez dieléctrica, obviamente, que el aislamiento propio, y entonces vemos cómo estas marcas van quedando por presencia de descargas parciales y producirán una falla en corto tiempo. ¿Qué causan estas descargas parciales? Bueno, dijimos previamente que dependen fundamentalmente del tipo del aislamiento, ¿no? Son muy diferentes dependiendo del tipo de aislamiento. Y hablando de cables, los aislamientos típicos
son hoy en día los cables poliméricos, cables plásticos, pero los cables de papel impregnado en aceite que todavía están muy presentes en nuestras redes y existen algunas aplicaciones hoy en día también en líneas de transmisión y se siguen haciendo. ¿Cómo ocurren en este tipo de aislamiento las descargas parciales? Bueno, una característica típica, un cable de papel impregnado en aceite puede tener a lo mejor una fuga de aceite, y si hay una fuga de aceite, por supuesto habrán zonas donde el papel se puede secar, pero no solamente por fugas, sino también el propio efecto de la gravedad, el peso del aceite, por supuesto pesa, y el cable instalado con el tiempo, ese aceite puede ir generando zonas en la superficie superior donde haya menos concentración de aceite, y esas zonas pueden estar mal impregnadas o secas, y por supuesto allí existirán descargas parciales. Por otro lado, si tenemos ingreso de humedad, típicamente los cables de papel en aceite tienen las cubiertas de plomo, y el plomo, si hay corrosión y se daña, empieza a ingresar humedad, y esta humedad al llegar al aislante, por supuesto el agua y el aceite no se combinan, entonces genera zonas donde hay concentraciones de campo electromagnético porque se hace no homogéneo en la circunferencia del cable, y estos efectos puntas pues generará descargas parciales en el aislamiento. Y un factor bien importante a considerar es los cables papel impregnado en aceite siempre se consideran que tienen descargas parciales, y estas descargas parciales por supuesto aparecerán a lo largo de las diferentes capas de papel, y esto pueden hacer que las trazas tengan varios metros, lo vimos en las imágenes anteriores, y se aceptan ciertos valores de descargas parciales en este tipo de aislamiento. Muy diferentes los cables hoy en día poliméricos, fundamentalmente XLPE o cables EPR, cuyo aislamiento hoy en día, la fabricación de cables, por supuesto de calidad, pueden tener certificados de fábrica que no tienen descargas parciales, que son totalmente libres de descargas parciales, con valores quizás menores a 2 picoculomnios, valores muy pequeños. Pero pueden haber defectos en cables, lógicamente. Por ejemplo, orificios, si se hace una mala extrusión del polietileno reticulado, pueden haber impurezas que queden en procesos de fabricación o en los accesorios al momento de una instalación, así como mala remoción de la semiconductora. Vimos imágenes también previas. Si hago un mal retiro de semiconductora, tanto interna como externa, por supuesto es conductora, y allí habrá una alta presencia de descargas parciales, o quizás algún problema de delaminación, también producto de defectos de fábrica. Esto, como digo, hoy en día en cables de fabricantes con calidad, pues no debe aparecer. Es decir, un cable de XLP típicamente vienen con certificados de libres de descargas parciales. Ahora, en este tipo de cables, que son los más utilizados, hay algo importante que vale la pena mencionar, y es los problemas que se generan en el aislamiento de los cables, típicamente en los cables XLPE. Habíamos hablado quizás en webinar anteriores o en algunas presentaciones, y es que el cáncer de estos cables plásticos son las arborescencias acuosas. Las arborescencias acuosas producto del ingreso de humedad, que puede ser por un problema en la instalación, donde hay una rotura en la chaqueta, que con el tiempo genera corrosión en la pantalla, ingresa al aislamiento, y en presencia de un campo fuerte eléctrico y alta temperatura, la temperatura del cable en operación, hace que estas moléculas de agua empiecen a unificarse y generar arborescencias acuosas. Bien, un cable que tenga mucho deterioro del aislamiento por arborescencia acuosa, es decir, por ingreso de humedad, no significa que yo, midiendo descargas parciales, voy a determinarlas. Es decir, son técnicas quizás complementarias. Si yo evalúo un cable por humedad o por descargas parciales, las arborescencias acuosas no generan una descarga parcial, por el contrario, quizás las apagan. Por lo tanto, solo ocurre una arborescencia eléctrica en la punta de un árbol acuoso, ¿verdad? Y entonces allí una descarga parcial se puede generar. Esto es cuando una arborescencia acuosa ha crecido tanto en el aislamiento que al final el cable puede no soportar la tensión de operación, y esta arborescencia acuosa se convierte en eléctrica al ocurrir entonces una falla. Pero este tipo de condiciones, este tipo de daños en el aislamiento,
yo debería poder a encontrar o debería poder hacer que aparezcan durante una prueba BLF, ¿no? Entonces, si yo hago un mantenimiento en un cable que ya tiene años en operación y yo hago una prueba BLF, si hay arborescencias acuosas con mucho crecimiento, pues normalmente durante esta prueba estos cables deben fallar. Por supuesto, hay allí varias consideraciones sobre el tiempo de la prueba, niveles de tensión, que no forman parte de este webinar, pero que se pueden comentar. Veamos entonces un poco a la hora de diagnosticar cables, aislamiento de cables a través de descargas parciales, qué parámetros nosotros debemos siempre considerar. Importante comenzar sabiendo qué valor yo tengo de descargas parciales como un nivel máximo y promedio a la tensión de operación. ¿Por qué digo esto es muy importante? Por supuesto, si un cable tiene descargas parciales por encima de la tensión de operación, pues yo puedo estar un poco más tranquilo que si las tengo por debajo de la tensión de operación, que significaría que estarían presentes constantemente durante la operación y la vida del cable. Para yo poder medir estos valores, por supuesto, también debo conocer el nivel de ruido. Si yo quiero hacer un diagnóstico de descargas parciales, debo comenzar conociendo cuál es el ruido externo que me puede afectar mi medición. Pues posiblemente este ruido venga de señales de radio en el aire, malas conexiones a tierra. Nosotros podemos o debemos asegurar al hacer un diagnóstico de descargas parciales es tratar de evitar en lo posible el efecto antena que tenemos en la pantalla del cable, en nuestra conexión o en el otro extremo, en el extremo remoto, tratar de evitar que no nos entre mucho ruido, porque si estos niveles de ruido son muy altos, todas las señales de descargas parciales que estén por debajo de este ruido no van a poder ser determinadas, lógicamente. Si el nivel de ruido tiene un alto valor en picoculomnios, pues todo lo que esté allí debajo del nivel de ruido no podré leerlo. Yo espero pues encontrar ruidos cercanos o menores a 100 picoculomnios. En la práctica es lo más común, pues valores por debajo de 20 mucho mejor, pero típicamente un rango típico está entre 20 y 150 picoculomnios en el ruido. Bien, con esto empezamos entonces a determinar valores importantes para caracterizar cómo está nuestra descarga parcial, cómo está nuestro aislamiento. Y el primer concepto o el primer parámetro ya en medición de descarga parcial es el voltaje de incepción de la descarga parcial. Como su nombre lo indica, es el nivel de voltaje donde aparecen los primeros pulsos de descargas parciales que pueden ser medidos en nuestro diagnóstico, ¿no? Es a qué voltaje ya empiezan a aparecer estas chispas que hablábamos inicialmente en la definición de descarga parcial, y yo puedo determinarlo, por supuesto, incrementando escalonadamente el voltaje en la medición. A medida que voy incrementando el voltaje, pues podré conocer en qué momento ya aparecen las descargas parciales. Como había dicho previamente, yo espero que mi voltaje de incepción sea mayor que el voltaje de operación en mi cable, ¿no? Porque si es menor al voltaje de operación, pues estas descargas estarán presentes constantemente y, por supuesto, se convertirán en falla en corto tiempo. La normativa IEEE 400.4, que hoy en día permite utilizar, por ejemplo, onda DAC, que es una de las ondas preferidas para medir descargas parciales, indica en el anexo que los cables, para que pasen una prueba de aislamiento, deben estar libres de descargas parciales hasta 2 veces la tensión de operación. Cuando hacemos un diagnóstico, ya en un mantenimiento predictivo, normalmente un diagnóstico yo quiero que sea no destructivo, entonces en cables que ya han estado en operación se recomienda hacer pruebas solo hasta la tensión nominal del cable, es decir, hasta 1.7 veces la tensión de operación. Bien, otro parámetro muy importante, y conviene explicarlo bien o que quede bien entendido, porque la mayoría de los análisis que se hacen sobre el aislamiento de los cables por descargas parciales solo toman en consideración el voltaje de incepción, pero quizás el voltaje de extinción hay que también considerarlo, es muy importante, es el nivel de voltaje donde estos pulsos, estas chispas, estos arcos parciales se extinguen, ¿no?
y comentaba que un voltaje de extinción típico debe estar por debajo del voltaje de incepción, ¿no? Normalmente aquí esto funciona un poco como la inercia, ¿no? Si yo trato de empezar a empujar algo muy pesado, pues requiero aplicar mucha fuerza. Una vez que ya esto está moviéndose, al igual de la descarga parcial, una vez que ya está encendida, pues es más fácil seguirla moviendo, es más fácil que esté encendida y por lo tanto el voltaje de extinción está por debajo del voltaje de incepción, pero debería ser mayor el voltaje de extinción también al voltaje de operación, porque si es menor al voltaje de operación, seguiría entonces esta descarga parcial encendida durante toda la operación del cable. En la práctica, normalmente valores típicos del voltaje de extinción están entre un 10 o un 35% por debajo del voltaje de incepción. Veamos, por ejemplo, qué pasa hablando del voltaje de extinción cuando ocurre si está por encima o no del voltaje de operación. Supongamos aquí en esta gráfica del lado izquierdo podemos ver, si yo aplico la tensión, aquí tengo en el eje Y la tensión, en el eje X en el tiempo, y el cable está operando a la tensión de operación, y en un momento donde ocurre una sobretensión, entonces en esa sobretensión inician descargas parciales. Tengo chispazos dentro del aislamiento. Pero si el voltaje de extinción en la franja verde está por encima del voltaje de operación, cuando la tensión vuelva a los niveles de operación, entonces esa descarga parcial ya estará apagada. ¿Qué pasa por el contrario si mi voltaje de extinción es menor al voltaje de operación? Puede no haber descarga parcial hasta que ocurra una sobretensión, porque mi voltaje de incepción está por encima del voltaje de operación, pero la descarga parcial se enciende y si su voltaje de extinción está por debajo del voltaje de operación, esa descarga parcial permanece encendida en el tiempo y esto va a convertirse en falla en muy corto tiempo. Bien, con esto veamos entonces, conocidos los valores de voltaje de incepción, voltaje de extinción, nivel de ruido importante y qué magnitud de descargas parciales existen cuando el cable está en operación, analicemos un poco cuáles son los valores umbrales o los valores permitidos hoy en día de descargas parciales en el aislamiento. Todos estos valores que vamos a presentar no aparecen en ninguna norma. La normativa, por ejemplo, IEEE 400.3 habla sobre cómo debo efectuar los diagnósticos o las pruebas midiendo por descarga parcial en cables. La 400.4 habla sobre cómo aceptar cables, pero ninguno me dice cuáles son los valores exactos que yo puedo tener en picoculomnios. Estos son valores de referencia obtenidos por estudios o obtenidos por muchas mediciones y hay varias tablas de referencias típicamente de compañías que han hecho muchos servicios en cables y bueno, aquí tenemos una referencia. Y en este caso veamos por tipo de aislamiento, por supuesto, porque dijimos cables XLPE, un cable nuevo no debe tener descargas parciales en el aislamiento y los accesorios pues terminales o empalmes, yo debería tener valores menores a 1000 picoculomnios para aceptarlos. Por supuesto, un empalme, una terminal siempre tendrá descarga parcial, está hecha por la mano del hombre y bueno, hay que preparar la punta del cable, colocar la terminal, hacer la termocontracción o si el terminal es en frío, etcétera. Por supuesto, ahí siempre voy a tener alguna pequeña presencia de descargas parciales, pero no en el cable. En un cable, como comenté previamente, con certificados de pruebas en fábrica que se hacen con equipos de instalación fija que pueden hacerse hasta 50 o 60 Hz, tienen valores menores a 5 o hasta 2 picoculomnios, pero yo debo ir evaluando en el tiempo, diagnosticando en el tiempo, y yo podría permitir que un cable esté libre de descargas parciales con tensiones hasta la nominal del cable, es decir, hasta 1.7 veces la tensión de operación, y si está libre de descargas parciales, pues hacer estos diagnósticos pues relativamente cada 7 a 10 años. En el caso en que el voltaje de incepción de una descarga parcial está entre rangos de 1.3 a 1.7 veces, puedo hacer la prueba cada 5 años, y si tengo tensiones por debajo
de la tensión de operación, si mi voltaje de incepción de la descarga parcial aparece por debajo de la tensión de operación, yo debería hacer este tipo de mantenimientos anualmente. La razón es, una descarga parcial se convierte en falla en muy corto tiempo. Entonces, si ya aparecen por debajo de la tensión de operación es preocupante porque estando en servicio el cable, esta alta presencia de descargas parciales puede convertir o traer una falla o un problema en el servicio a muy corto tiempo. Para cables de papel impregnado en aceite, como habíamos mencionado también previamente, estos cables siempre tienen alguna presencia de descargas parciales, hay que ser un poco más permisivo con ellos, y fíjense que en un cable envejecido, yo en aislamientos, en este tipo de aislamiento, papel impregnado en aceite, yo puedo aceptar una alta concentración de descargas parciales hasta valores de 5.000 picocoulombios. Si están esparcidas a lo largo del aislamiento en varios metros, acepto hasta 20.000 picocoulombios. ¿Okay? Y las condiciones de mantenimiento, basado en la condición, pues me dice que yo puedo tener por debajo de la tensión nominal del cable hasta 1.000 picocoulombios y con eso hacer pruebas entre 5 y 10 años. Pero si tengo descargas parciales por debajo de la tensión de operación mayores a 5.000 picocoulombios, debería hacer la prueba anualmente o cada 2 años. Bien, con estos valores de referencia, veamos entonces qué voltajes de excitación tenemos hoy en día disponibles para medir descargas parciales. Aquí, dependiendo de la fuente de excitación, los resultados pueden variar un poco, que es lo que vamos a comentar al final con los casos de estudio. Comencemos por el voltaje alterno continuo sinusoidal. ¿Qué fuentes tenemos hoy en día sinusoidal para probar cables? Bueno, por supuesto todos conocemos los VLFs a 0.1 Hz que tienen forma de onda senoidal. Bien, también existen los equipos de 50 Hz, equipos como comentaba de instalación fija en fábricas o equipos también resonantes. Los equipos resonantes que conocemos requieren un alto consumo por poder generar frecuencias cercanas a las frecuencias de operación, 50 o 60 Hz, y la normativa permite rangos entre 20 y 300 Hz para los resonantes de frecuencia variable. Yo con esta fuente yo puedo generar descargas parciales, ¿sí? Por supuesto, hacerlo con la tensión de operación sería lo ideal, pero esto requiere, como digo, un alto consumo de potencia y son equipos muy grandes y muy pesados. Técnicas alternativas, tenemos el VLF coseno rectangular, también VLF a 0.1 Hz. La transición de este tipo de forma de onda, el cambio de polaridad se hace muy parecido con valores de frecuencias que oscilan entre 20 y 300 Hz, dependerá un poco de la longitud del cable, su capacitancia, pero generan un cambio de polaridad, una transición muy semejante a la de 50 o 60 Hz. Y por último tenemos la forma de onda DAC o la forma de onda alterna amortiguada, que se genera a partir de poner en serie la capacitancia del cable con una inductancia característica del equipo y genera esta onda alterna que la norma permite que la frecuencia esté entre 20 y 500 Hz y con ellos nosotros podemos generar descargas parciales. Hablando de normativas, por supuesto, las técnicas VLF se rigen por la 400.2, donde veremos más adelante también que en esta norma, además de mostrar cómo probar un cable, qué nivel de tensión aplicar, qué tiempo de prueba, nos verifica o nos da unos valores de referencia sobre mediciones de tangente delta para conocer el contenido de humedad o la degradación del aislamiento por humedad en cables. Y por último hay una pequeña referencia sobre mediciones de descargas parciales aplicando una onda seno. Solo aparece aplicando una onda seno en esta norma y a través de la normativa IEEE 400.4, solo utilizando onda DAC nos muestra cómo probar el aislamiento de un cable y también hay algunos valores de referencias sobre los diagnósticos. Hagamos una comparativa. ¿Qué queremos? Yo quisiera generar descargas parciales en mi cable cuando hago un diagnóstico lo más parecido a cuando el cable está en operación, a 50 o 60 Hz. Bien, para esto, y que también quiero tener un equipo portable que pueda llevar a campo para hacer estas pruebas.
Entonces veamos un poco una comparativa sobre estas diferentes formas de ondas que nos pueden producir descargas parciales para medir en cable. Bien, aquí tenemos comparando la señal de un equipo BLF a 0.1 Hz versus la tensión alterna a 60 Hz. En esta imagen vemos un periodo de una onda completa a 0.1 Hz. A la frecuencia de 0.1 Hz, por supuesto, el periodo serían 10 segundos. En 10 segundos, si vemos una onda senoidal, tengo, por supuesto, medio ciclo positivo, medio ciclo negativo, que esto ocurre en 10 segundos. Si en ese mismo momento comparo con una forma de onda coseno rectangular, la coseno rectangular en esta imagen parece un rectángulo, un poco porque estamos viendo un periodo completo. Ya veremos un poco más adelante, si hacemos un zoom sobre la onda, cómo es su cambio de polaridad de forma coseno. Al final, una onda coseno es igual a una onda seno, solo desfasada a 90 grados, ¿no? Y en el fondo tenemos la señal a 50 o 60 Hz. Si ampliamos un poco esta imagen, vemos en la base del tiempo, si solamente en vez de ver un periodo completo, vemos un octavo de periodo, aquí ya podemos empezar a ver los ciclos de 60 Hz. Aquí vemos la señal en marrón oscuro, vemos la señal senoidal, cómo se hace el cambio de polaridad, cuál es su gradiente dB versus dt en el tiempo, cómo está cambiando la tensión en el tiempo. Y podemos también ver la imagen en naranja, cómo es el cambio de polaridad en un equipo BLF coseno rectangular. En un coseno rectangular la señal se mantiene constante durante medio ciclo, 5 segundos, y el cambio de polaridad se hace con una pendiente mucho mayor que con una onda seno. Y no solamente mayor, sino comparable con la señal a 60 Hz. Si hacemos una ampliación un poco más, lo podemos ver más claramente. La pendiente en una onda seno es mucho más suave que el cambio de polaridad en una onda coseno rectangular. Esto nos permite poder generar descargas parciales simulando una onda de 60 Hz con mayor estrés, con un estrés mucho más comparable cuando el cable está, operando a 50 o 60 Hz. Veamos algunas publicaciones o algunas comparativas de estas formas de onda. En una publicación del año 2009 en Estocolmo, se hicieron pruebas con diferentes tensiones alternas a baja frecuencia, no solo 0.1 Hz, sino con diferentes frecuencias bajas. Y la conclusión fue que la actividad de las descargas parciales a bajas frecuencias tienden a desaparecer, tienden a morir, ¿no? Esto implica que se hace muy difícil hacer un diagnóstico de descargas parciales cuando se aplican frecuencias muy bajas. También está mencionado en la misma normativa IEEE 400.2, en su última versión del 2013, les había mencionado antes que hay un capítulo donde habla sobre descargas parciales aplicando un BLF con forma de onda seno, y podemos resaltar aquí que dice que existe una diferencia en las características de las descargas parciales que se miden aplicando este BLF senoidal con respecto a cuando se generan a la frecuencia de operación. Entonces es bien importante tomar esto en cuenta cuando vamos a hacer algún diagnóstico. Yo quisiera que los resultados de mis pruebas sean comparables a cuando el cable está en operación. Entonces, ¿por qué podríamos utilizar una onda DAC? Bueno, es una técnica ya incluida en la IEEE 400.4, como dije previamente, pero ya ha sido probada como una técnica muy buena para identificar descargas parciales utilizando un voltaje no destructivo, ¿no? La onda DAC genera una señal alterna amortiguada y esta señal se mantiene en el cable por unos milisegundos, por lo tanto es una técnica no destructiva y produce descargas parciales comparables a la frecuencia de operación 50 o 60 Hz, lo que nos permite una toma de decisiones confiable, ¿no? Por lo tanto, sería ideal para el mantenimiento basado en la condición en cables envejecidos, en cables que hayan tenido años de operación. Pero solo a forma general y muy rápido expliquemos un poquito cómo se genera una onda alterna amortiguada, una onda DAC.
Esto lo explicamos con mayor detenimiento en un webinar anterior que está disponible aún en las redes sociales de Megger. Pero ¿cómo yo puedo generar una onda DAC? Si yo tengo el cable que quiero evaluar, mi equipo lo que hace es, primero, a través de una fuente DC, carga la capacitancia del cable a probar. Y una vez que eso esté cargado, la IEEE pide que este tiempo de carga sea menor a 100 segundos. Normalmente esto dura unos entre milisegundos y unos pocos segundos, dependerá de la longitud y la capacitancia del cable a cargar. Esto se cumple totalmente. Y una vez cargada la capacitancia del cable, el equipo tiene un capacitor en paralelo, un poco para asegurar que la frecuencia resultante cumpla con la norma y esté en el rango entre 20 y 500 Hz. En el caso de que tuviese un cable muy corto, la frecuencia podría resultar muy alta. ¿Por qué? Porque esta onda alterna amortiguada yo la genero una vez que el cable está cargado. Yo, a través de un micro switch que debe actuar en menos de un microsegundo, pongo en serie la capacitancia resultante, la total entre mi cable y la interna en el equipo, pongo en serie con una inductancia. Por supuesto, va a generar una onda resonante que se disipará, por supuesto, por la resistencia propia del circuito, y esa onda donde existe la pendiente, el mayor gradiente, aparecerán entonces para normativa IS. Si yo durante este mismo tiempo puedo medir descargas parciales, entonces hago una prueba de aceptación de mayor calidad porque puedo ver descargas parciales en los empalmes. Si en una instalación, por ejemplo, se supera el radio de curvatura, o hay un daño en el aislamiento, determinar si conviene o no. Imagen indicada, también tenemos el cruce por cero, el seno rectangular, cuando aplicamos una onda seno a 0.1 Hz. Las descargas parciales típicamente cuando aplicamos una onda DAC ocurren en la fase de oscilación. Por supuesto, esta fase de oscilación se atenúa en corto tiempo, y en una onda BLF coseno rectangular ocurren, por supuesto, en la transición de voltaje, ¿no? Es allí donde ocurre el mayor estrés que puede iniciar una descarga, un defecto, en una mala remoción de semiconductora o cualquier caso previamente mencionamos. Mostrar algunos
algunos equipos, dependiendo de los rangos de cable. Tenemos también disponible equipos hasta 45 kilovoltios. Esta versión es bien nos permite de forma ilustrativa las diferentes formas de onda. ¿Por qué? Porque este es un cable, entonces con mayor criterio cuál integra donde creamos el cable que vamos a evaluar, le damos toda la información, inicio del cable, fin de cable. En esta información podemos agregar imágenes de la su estación de inicio, la celda, indicamos qué tipo de aislamiento, si es un cable mixto, pues por ejemplo, volver a hacer una prueba solo y si hemos generado o no algún reporte. Otra característica singular como a través de este software la calibración es y nos muestra una vez generada la onda, ya sea DAC o cualquiera de ellas, nos muestra donde las descargas. Continuamos con algunas experiencias de campo. Bien, gracias Ricardo. Lo que hemos visto hasta aquí es un poco los de las descargas parciales. ¿Qué son las descargas parciales? ¿Cómo se generan las descargas? Se hablaba
explicaba el voltaje de incepción, que significa fase, y mi voltaje fase de tierra, fase de pantalla es 14 kilovoltios. Entonces, yo quisiera, o el voltaje de inicio, de extinción sean más arriba de 14. Que si yo tengo voltajes que se inician debajo de la operación entonces, por eso es la importancia de medir a qué voltajes se inician y qué voltajes se extinguen. Puede ser, como mostraba uno de los ejemplos, el voltaje de inicio puede ser superior, pero la extinción podría darse a menos de 14. Quiere decir que ahí hablaba de arborescencias acuoeléctricas y entonces cable en sí como cable, si no estamos hablando de todo el sistema, ¿no? Vamos a hablar de un punto A hasta un punto B y que en su recorrido tiene varias uniones, varios empalmes, ¿no? Entonces, ese es el concepto cuando hablamos de qué es lo que es un cable. Y también hablaba un poco sobre las normas, ¿no? Básicamente en lo que sería IEEE, la 400.2, ¿no? Y después vamos a recordar, vamos a ver, Ricardo, que nos recuerde las normas que serían IEC. Entonces, con esta parte de aquí vamos a... Gracias, Galo. Gracias por el resumen. Bien, veamos un primer caso de estudio. Caso de estudio interesante porque en este se probó un cable. Esto fue hecho en Alemania a través de la empresa Enso. Es una empresa de distribuidora de energía, gas, telecomunicaciones. Y utilizaron uno de nuestros sistemas móviles que incorpora el TDM 4540, con el cual se pueden hacer mediciones con todas las formas de ondas disponibles, y básicamente se hizo una comparación entre ellas. Este fue un cable de tensión media de 1335 metros y es un cable mixto. Podemos ver en el software donde se muestra la longitud del cable, todos sus tramos, ¿no? Sus tramos de XLPE, cable de 150 milímetros y tiene algunas zonas de papel impregnado en aceite. Bien, ¿qué fue lo interesante de haber hecho diagnóstico en este cable aplicando diferentes formas de onda? Bueno, lo más interesante es que podemos ver aquí en esta tabla de resultados, aquí tenemos las diferentes fases, la fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? Y tenemos los resultados, el nivel de la descarga parcial, el voltaje de incepción, de extinción, el valor, la magnitud de la descarga parcial a la tensión de operación, a la máxima de prueba, que típicamente es hasta la tensión línea-línea, había dicho, qué frecuencia resultó, pero veamos en comparativa, dependiendo de la forma de onda, qué resultados se obtienen o se obtuvieron en este caso, ¿no? Y quizás, si hablamos del voltaje de incepción, el voltaje de incepción de la descarga parcial fue similar, fue el mismo en todas las formas de onda, independientemente de la forma de onda aplicada, el voltaje de incepción fue cercano a 5.8 kilovoltios. Ahora, lo que sí podemos ver como una gran diferencia es si nos centramos fundamentalmente en cuál es la magnitud de la descarga parcial. Fíjate, a la tensión de operación tenemos con la onda DAC o con la onda coseno rectangular valores muy semejantes en todas las fases, pero valores muy inferiores cuando aplicamos BLF con forma de onda senoidal. Esto, pues, la diferencia es casi 3 veces o 2 veces y media. Esto a la tensión de operación sería, en algunos casos pudiese darme un falso negativo, es decir, un cable que parece estar bien y no es así. Veamos una comparativa completa dependiendo de la tensión que aplicamos, ¿no? Hasta la tensión de operación
aplicando onda senoidal, vemos que sí, hubo presencia de descargas parciales muy pocas, con alguna magnitud, pero con poca concentración. A lo mejor es un cable que no tiene, que no amerita hacer mucho más estudio. Cuando aplicamos onda DAC o onda coseno rectangular, pues no solamente aparece un punto, sino más de uno, y con una alta concentración de descargas parciales, y esto a una tensión menor a la tensión de operación. Por lo tanto, si esto está en el aislamiento del cable, pues es un punto crítico a evaluar. Y fíjate qué pasa cuando aplicamos tensiones hasta la tensión nominal del cable, hasta 1.7 veces la tensión de operación. En la onda seno sí me aparecen aquí en una de las fases, en la fase 1, una concentración de descargas parciales. En la fase 3, al igual que cuando aplicamos menor tensión, hay una concentración, pero muy pequeña. Y si la comparamos con las ondas DAC o con la onda coseno rectangular, inclusive en la coseno rectangular aparece un punto adicional que no se ven cuando aplicas la onda seno. Entonces, es bien ilustrativo comparar, ver con las diferentes formas de ondas, porque yo quisiera estar seguro de que mi cable de verdad tiene o no descargas parciales, dónde están concentradas y cuál es su magnitud a los diferentes niveles de tensión. Otro caso de estudio, este fue directamente comparando una prueba de descargas parciales aplicando una BLF 0.1 Hz seno, una sinusoidal, versus una onda DAC. Y en esta comparativa, nosotros tenemos que los resultados cuando aplicamos la onda DAC es que tuvimos en la fase 1 una concentración, una alta concentración de descargas parciales cerca de 4 kilómetros. En la fase 2 tenemos en dos ubicaciones, tanto en 3.4 como en 3.6 kilómetros, y en la tercera fase a 3.4 kilómetros, ¿no? La fase 3 es la azul, aquí en 3.4 kilómetros había en dos de las fases, y en la fase 1 solamente había cerca de 4 kilómetros. Posteriormente a esto se hizo esta misma prueba en el mismo cable, pero aplicando una onda senoidal. Aplicando una onda senoidal, el resultado en la fase 1 es que el cable estaba totalmente libre de descargas parciales. En la fase 2 sí aparecen las descargas parciales que vimos previamente a 3.6 kilómetros y solo esas. En la tercera fase el cable también aparece libre de descargas parciales. Entonces, es lo que decía previamente, aplicando una onda seno, la magnitud de la descarga parcial, debido a que el cambio de polaridad es mucho más suave, pueden no aparecer, o sea, hay valores, los valores son bien diferentes y me puede dar falsos negativos. Es decir, estos cables parecen estar buenos, la fase 1 y la fase 2, pero vimos previamente que con onda DAC había presencia de descargas parciales. Veamos un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo también es un caso de estudio ilustrativo porque se hizo con puntos débiles sobre un carrete del cable, pero los puntos débiles se hicieron a propósito por el cliente, un poco para comparar y evaluar las diferentes formas de onda. Esto es un carrete casi completo de 1 kilómetro, 985 metros de cable XLP, y uno de los daños se puede apreciar aquí, una rotura en la chaqueta del cable y perforación en el aislamiento. En este cable pues también se hicieron las pruebas comparativas y fíjate, aquí se tomó como cada fase, en realidad es el mismo carrete de cable, pero lo que se aplicó fueron diferentes formas de onda. Y podemos ver nuevamente que si hablamos de las formas de onda DAC y coseno rectangular, los valores de descargas parciales a la tensión de operación son mucho mayores que cuando aplicamos la onda senoidal. El voltaje de incepción estuvo más o menos semejante, pero la magnitud de la descarga parcial a la tensión de operación en la onda seno es muy inferior que con las otras formas de onda. Veamos, cuando hacemos la visualización de la ubicación de estas descargas parciales, ¿qué pasa cuando aplicamos tensiones por debajo de la tensión de operación? Solamente aparecieron cerca de 200 metros descargas parciales en la onda coseno rectangular a tensiones menores de U0. ¿Qué pasó cuando aumentamos la tensión hasta 1.3 veces pulsos
de tensión hasta 1.3 veces con onda DAC o VLF continuo a 1.3 veces la tensión de operación. Y aquí ya me aparecen en dos ubicaciones descargas parciales, ya la de 200 metros previamente, tanto con onda DAC como con coseno rectangular, tengo aquí una presencia de descargas parciales, y también ahora a 600 metros, con onda DAC y con onda coseno rectangular, tengo ubicadas descargas parciales en el aislamiento del cable, en el punto del daño, cercano hasta 100 picoculomnios, en un aislamiento que típicamente sano no debe tener más de 3 o 5 picoculomnios, pero aún no aparecen descargas parciales cuando aplicamos la onda senoidal. Solo cuando subimos la tensión hasta 2 veces la tensión de operación, no recomendable en diagnósticos de cables envejecidos, sí en pruebas de cables nuevos, recién instalados, hasta 2 veces la tensión de operación. Y entonces es allí donde sí se ve una alta concentración de descargas parciales a 200 metros y también a 600 metros, y también aparecen medidas a través de la forma de onda senoidal. Solamente en la ubicación de 600 metros, lo cual era el punto, este de 600 metros era el punto del daño hecho por el cliente, el mostrado en la foto anterior. Un cuarto caso de estudio, esto también está hecho por una compañía de gas y energía en Alemania. Esto se hizo en un cable envejecido, un cable trifásico de 20 kilovoltios nominal, que opera a 12 kilovoltios de una longitud 653 metros, que presenta 7 empalmes. Las celdas, las terminales estaban aislados en aire. Y en este cable, pues, se hizo también una medición de tangente delta, ¿no? Y lo interesante en este cable es que la medición de tangente delta que se hizo se aplicó, como fue en Alemania, se aplicó por normativa BDE alemana, que a diferencia de la IEEE, en este webinar no estamos haciendo una explicación de cómo se hace una medición de tangente delta, pero la normativa IEEE pide hacer 3 rangos de tensión que van a la mitad de la tensión de operación, a la tensión de operación y a 1.5 veces la tensión de operación, pero si nos vamos por normativa alemana BDE, ellos suben hasta un cuarto rango que es 2 veces la tensión de operación, y la diferencial, la tangente delta diferencial, que se calcula como la resta entre a 1.5 veces y 0.5, en Alemania se hace una diferencia entre la tangente delta a 2 veces la tensión de operación menos a 0.5 veces la tensión de operación, pero en la fase 3 de este cable ocurrió una falla. Es decir, durante la prueba de tangente delta hasta 2 veces la tensión de operación, el cable falló. No se pudo terminar la medición porque el cable falló en la fase 3, la fase 1 y la fase 2 sí, pero veamos cuando hicimos la comparativa de descargas parciales, aplicando onda seno y onda coseno rectangular en este cable, podemos ver al igualmente que antes, en una onda seno hasta la tensión de operación solo aparece un punto con pequeña concentración de descargas parciales. Con la coseno rectangular aparecen concentrados en 2 ubicaciones. Cuando subimos a la tensión hasta 1.3, en la onda seno aparecen más concentrados en la primera ubicación y luego unos puntos también cercano a 600 metros, y hasta 2.3 veces la tensión de operación se subió por encima de la tensión de operación, porque recuerda que este era un cable trifásico y tenía una fase fallada. ¿Okay? Cuando se hicieron estas mediciones de descargas parciales no se había reparado la falla, por lo tanto solamente se hizo en la fase 1 y en la fase 2, no en la fase 3 que está fallada. Pero lo más resaltante de esta medición, además de que con la onda coseno rectangular vemos una alta concentración muy superior a la onda seno, y es que este punto cercano a 500 metros fue el punto donde el cable tuvo el problema, tuvo la falla, y que no se vio aplicando una onda seno. ¿Ok? Entonces es bien ilustrativo. Esta fue la zona donde el cable falló. Cuando se hizo la localización de la falla estaba justo a esta distancia, y en las otras fases se pudo determinar descargas parciales que con el onda seno no aparecieron. Bien, solo para terminar, unos pequeños casos adicionales de estudio en cables ya de transmisión, en líneas de 110 y 66 kilovoltios. Este solamente se hizo en 2 fases porque era una línea de alimentación de un ferrocarril. Es un cable de 4.8 kilómetros de XLP en 110 kilovoltios
Para esto se utilizó nuestro equipo de onda DAC de 200 kilovoltios. Y en este caso, pues los resultados fueron de que solamente en una fase, en la fase amarilla, recuerda que solo tenía 2 fases, se encontraron descargas parciales ubicadas a 3100 metros con un voltaje de incepción que estaba por encima del voltaje de operación, y la otra fase, que era la fase azul, en este caso estuvo libre de descargas parciales hasta 1.5 veces la tensión de operación. Otro caso de estudio fue un cable de 66 kilovoltios de 8.9 kilómetros. En este cable hubo ubicación, se encontraron descargas parciales cuando se aplicó tensión de operación cercanos a 3.550 metros. Esto sobre el cable, ¿no? Entonces, como decía, valores de nanocoulombios ya serían valores importantes en el propio aislamiento del cable. Cuando se subió la tensión hasta 1.7 veces, como se hacen los diagnósticos típicamente, hasta la tensión de operación, ya se encontraron en todas las fases descargas parciales, en la fase 1 cercano a 3.550 metros, en la fase 2 a 600 metros, y al igual que en la fase 3 a 600 metros. Un último caso de estudio es un cable de 132 kilovoltios. Esto es un cable nuevo, y lo que se hizo era un cable que tenía 4 empalmes, y el objetivo de la prueba era hacer una prueba de aceptación, pero una prueba de aceptación con calidad, en una implementación nueva de una red ya existente. Y en este caso, utilizando el equipo de onda DAC de 300 kilovoltios, el resultado fue que el cable estaba totalmente libre de descargas parciales hasta la tensión nominal, hasta 1.7 veces U0 o la tensión nominal del cable. Bien, como conclusiones, pues tenemos fundamentalmente que la onda DAC es un método alternativo y comprobado para hacer pruebas y diagnósticos en todos los cables. Es una gran ventaja, y es que nos permite probar cables no solamente entre 5 y 69 kilovoltios, como se limita la 400.2, por ejemplo, para pruebas BLF, sino que nos permite probar cables hasta 230 kilovoltios, utilizando una frecuencia muy semejante, muy parecida a la frecuencia de operación. La recolección e información de todos los datos, tanto de onda DAC como de coseno rectangular, son comparables, son reproducibles y comparables a la señal de 60 Hz, a como el cable sufre de descargas parciales cuando está operando a 60 Hz. Y con estos diagnósticos de descargas parciales, yo puedo entonces tomar una decisión sobre cómo está mi aislamiento, o cuál fue en realidad la calidad en la instalación de los accesorios en una red tanto de media como de alta tensión. Bien, con esto, pues quisiera pasar entonces ya a la sección de preguntas. Para esto damos nuevamente palabra a Galo Terán. Bien, gracias. Sí. Gracias, Ricardo. En esta segunda parte de la explicación, de la presentación del webinar, Ricardo nos ha dado algunos ejemplos sobre mediciones de campo usando diferentes formas de crear las descargas parciales. Hemos visto diferencias entre usar una forma BLF seno de 0.1, 0.1 Hz, una forma de onda coseno rectangular de 0.1 Hz y una onda amortiguada. Entonces, con esto de aquí tenemos algunas preguntas de ustedes, vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas. Hay una pregunta, dice, de Juan Molina: ¿a qué nivel de tensión es recomendable darle seguimiento, verificar los niveles de descargas parciales? Entonces, Ricardo, por favor, te repito la pregunta: ¿a qué nivel de tensión es recomendable darle seguimiento, verificar los niveles de descargas parciales? Bien, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de descargas parciales, recuerda, en los parámetros nosotros debemos determinar en qué voltaje se inicia la descarga parcial y en qué voltaje se extingue. Pues normalmente yo quiero saber, debo garantizar que el cable no tiene descargas parciales, por lo menos a la tensión de operación. Entonces, el valor principal, donde más me importa, es a la tensión de operación. Pero si quiero hacer un diagnóstico, por supuesto, yo debería llegar hasta 1.7 veces o hasta la tensión línea, porque aunque mi cable normalmente no opera a la tensión línea, sino a la tensión fase neutro, es la tensión que está soportando el aislamiento en cada fase,
lógicamente, pero es una condición posible de operación, ¿no? Corrimientos de neutros, sistemas en delta donde una fase se va, etcétera. El cable puede estar sometido a tensiones hasta la tensión línea-línea, por lo tanto conviene evaluarlo hasta ese valor. Entonces, si yo quiero hacer mantenimientos periódicos, por supuesto, debo concentrarme en tener qué valor promedio, qué valor máximo de descarga parcial ocurren a la tensión de operación, lógicamente, porque ahí es donde el cable siempre está operando, valga la redundancia, pero siempre conviene saber qué pasa hasta la tensión línea-línea. Bien, gracias, Ricardo. La siguiente pregunta, norma que aplica para efectuar prueba de descargas parciales y valores de aceptación. Bien, como había mencionado en la presentación, no hay una norma, no hay una tabla de valores máxima o mínima de descarga parcial, de magnitud de descarga parcial. Ahora, la normativa IEEE 400.3 te determina cómo medir descargas parciales en cables y la normativa IEEE 400.4 te dice cómo aceptar un cable utilizando onda DAC. En ninguna de las dos yo estoy aprobando en un cable por descargas parciales, pero en ambas, con estas formas de onda, yo genero descargas parciales en el cable que puedo de forma predictiva y preventiva evaluar el aislamiento. Pero no hay un valor, una norma que diga cuándo sí pasa o no pasa. Lo que por ejemplo, la IEEE 400.4 expresa es el cable debe estar libre de descargas parciales. Me refiero al cable, al aislamiento del cable, no a los accesorios, hasta 2 veces la tensión de operación. Eso es un valor de aceptación de cable, ¿ok? Que no tenga descargas parciales hasta 2 veces la tensión de operación cuando utilizo una onda alterna amortiguada u onda DAC. Eso aparece en la IEEE 400.4. Gracias. La siguiente pregunta, métodos o pruebas para eliminar los ruidos externos al momento de efectuar la prueba de descargas parciales. Bien, esta es una pregunta bien importante, pero muy difícil de responder, ¿no? En realidad el ruido nosotros no podemos minimizar el ruido externo porque no depende de nosotros, pero lo que sí podemos hacer para tratar de que nuestro equipo tenga menor entrada de ruido es asegurar una muy buena puesta a tierra, no solamente del equipo, sino del cable que vamos a evaluar, de la pantalla del cable que vamos a evaluar. En segundo lugar, hacer que la conexión, nuestro equipo de prueba, por supuesto, alimenta tensión al cable, tiene un cable de alta tensión y un cable de retorno de neutro que va conectado a la pantalla del cable que voy a evaluar. Que esta conexión se haga lo más cercano posible a donde sale la pantalla del cable, el chill en la terminal, y no hacer que este cable sea muy largo, porque a medida que sea más largo, pues tendré mayor efecto antena. Y por otro lado, como también mencionaba durante la presentación, evaluar el otro extremo del cable. El otro extremo del cable, mejor que la pantalla también esté puesta a tierra y mejor que no esté, por ejemplo, pero como te digo, esto es algo que tú al final no lo puedes limitar. Si el otro extremo del cable es, por ejemplo, una transición de un cable subterráneo a una línea aérea, pues por supuesto este cable sale y la terminal está en un poste probablemente. Eso es una superantena, está allí a casi 2 metros de altura con la punta de la terminación viendo hacia el cielo. Ahí voy a tener por supuesto entrada de señales de radio, de cualquier otra señal a una alta frecuencia que me va por supuesto introducir ruido en la medición. Esto no lo puedo controlar, pero en el caso de que si yo pudiese bajar el cable y ponerlo dentro de una cámara o algo, por supuesto las mediciones serán menores. No la puedes controlar, pero sí que la conexión sea, como te digo, evitando efectos antena, simplemente. Si el cable de potencia tiene empalmes en toda su trayectoria, ¿es necesario desconectar las terminales de tierra para efectuar la prueba? A ver, me imagino que se refiere a empalmes Si el cable tiene empalmes en toda su trayectoria. Sí, sí, pero hay muchos empalmes que le conectan, le sacan la pantalla del empalme y lo conectan a tierra. Yo supongo que será esa la pregunta. Desconectar esa puesta a tierra no es necesaria. Si esa es la pregunta. Si no, puedes volverla a reformular. ¿Sí? Sí, tal vez sí sería bueno, porque la siguiente pregunta es,
¿Cómo descartas si existe descargas parciales en el cable o en el terminal si no hay empalmes? A ver, ¿en el cable o en el terminal? Bueno, a ver, la descarga parcial, lo bueno de nuestros equipos es que, o sea, aplicar descargas parciales con onda DAC o con ondas que puedan generar descargas parciales, es que esta descarga parcial viaja a través del cable y mi filtro de recolección de descargas parciales a través del mismo efecto de una reflectometría, es decir, por la velocidad de propagación del pulso en el cable, yo puedo determinar a qué distancia está la descarga parcial. Esto entonces, si una descarga parcial aparece a 0 metros o justo al final del cable, yo pudiera presumir de que la descarga parcial está en la terminal, y si aparece a lo largo del cable y no tiene empalmes, pues está en el propio aislamiento del cable. Así Bien. sería. Sí, las preguntas son de José Francisco Alcudia. Dos más de José Francisco para seguir con las otras preguntas. Si sale un cable con bajo aislamiento, ¿es recomendable hacer la prueba de descargas parciales? A ver, siempre es recomendable hacer un diagnóstico por descargas parciales para evaluar el aislamiento, etcétera, o los empalmes, pero no necesariamente un cable que salga por bajo aislamiento tiene descargas parciales, porque un cable por bajo aislamiento típicamente su problema puede estar en una terminación o en un empalme con mucha humedad, que hace que haya una alta corriente de fuga. Y en este caso, recuerda, la humedad apaga la descarga parcial. Entonces, un poco son como técnicas complementarias. No necesariamente aparecerá una descarga parcial en este caso. Bien. ¿Hasta qué valor de aceptación de descargas parciales puedo mantener operando un cable? Yo entiendo si tienes voltajes de incepción cercanos al voltaje de operación o menores, ¿lo puedes mantener operando? Si los voltajes de incepción son menores al voltaje de operación, y ahora hay que preguntarse, ¿cómo está el voltaje de extinción? Si todavía es aún mucho menor que el voltaje de operación, habría que ver qué magnitud tiene esa descarga parcial. Y en función de la magnitud de la descarga parcial, si está todo, tanto incepción como extinción, por debajo de la tensión de operación, y además, viendo la tabla de referencia, por ejemplo, si es en un empalme que tiene 3000 picocoulombios, se debería tomar una acción inmediata. Pero si es un empalme y aunque el voltaje de incepción y extinción están por debajo del voltaje de operación, están, no sé, en 200 picocoulombios, lo que hay que hacer es la prueba cada año, porque recuerda, una descarga parcial crece muy rápido. Entonces dependerá no solamente del valor del voltaje de incepción y extinción, sino también de la magnitud de la descarga parcial. Bien. Aquí una recomendación que preguntan. Es una central eléctrica y tienen cables de 69 kilovoltios, 13.8 y 480 voltios. O sea, dos niveles de voltaje de media y un nivel de bajo voltaje. ¿Qué recomendación ofrecerías para hacer pruebas en esos cables? ¿Tal vez descargas parciales? A ver, la recomendación para probar los cables inicialmente depende también de cuántos años de operación tienen, ¿no? Si es una planta muy nueva, una planta de recién instalación. Tiene 16 años la planta. Pero 16 años, bien. Entonces, ahí convendría hacer un diagnóstico combinado, porque son complementarios. Yo aplicaría una prueba de tangente delta para medir contenido de degradación del aislamiento por presencia de arborescencias acuosas, y, por supuesto, acompañarla de una medición de descargas parciales. Porque son complementarias, dijimos que la arborescencia acuosa puede hasta apagar la descarga parcial, solamente la convierte o solamente aparece un arco eléctrico ya cuando va a ir a falla en ese punto. Pero si yo mido tangente delta, veo qué tan degradado está el aislamiento, y si está bien, pues hago, por supuesto, la medición de descargas parciales y veo si sus accesorios están bien, no tienen ningún problema. Si ya tiene 16 años y ningún accesorio ha fallado, deberían estar bien, pero es un buen momento para poder predecir o poder darme cuenta de que hay un empalme o alguna terminación con problemas. Entonces haría un estudio combinado de ambas técnicas. Bien. En los dos niveles de tensión, perdón, en media y en alta tensión. Para cables de baja tensión, esto no aplica. Ok, gracias. Habíamos visto descargas parciales y habías comparado entre cables de papel aceite con cables de XLP. Entonces, la pregunta es, en los cables EPR,
¿qué es lo que esperas? ¿Comparar con más cercano a XLP? Sí, el resultado es muy semejante al de cables XLP, así es. Ok, gracias. Hay una pregunta, dice, ¿hay alguna longitud mínima de cable recomendado para hacer las pruebas de descargas parciales? Quizás longitud mínima no, pero sí longitud máxima. A ver, una descarga parcial, como el nombre lo indica y lo explicamos en la definición, es un pequeño chispazo dentro del aislamiento, pero que no presenta caminos de corriente entre conductores, sino queda dentro de una cavidad, queda dentro de un punto. Como es una descarga parcial, normalmente son pequeñas. Para yo poder medirlas con mi equipo, esa descarga parcial viaja a lo largo, del conductor, del cable, como tal, y si el cable es muy largo, por supuesto, tendrá una atenuación. Si la descarga parcial es muy pequeña y además se atenúa para llegar a mi equipo, puede ser que esta atenuación sea muy grande y yo no la logre medir. Entonces, si el cable es muy largo, el problema es que puede que no mida descargas parciales donde sí hay, porque el equipo las puede generar, pero probablemente no las pueda recibir porque se atenúen antes de llegar al equipo. Ahora, como la pregunta era, ¿qué cable tan corto? Bueno, si el cable es muy corto, me refiero, en la realidad, cables cortos típicos son, por ejemplo, salidas de transformadores o entre un generador, una planta de generación entre el generador y el transformador para elevar y transmitir, etcétera. Estos cables cortos que son de, no sé, 20 metros, 30 metros, el problema es que te generen una frecuencia que supere los 500 Hz y entonces ya estarías en una alta frecuencia que pudiera entonces los resultados no ser tan comparables como con la frecuencia de 50 o 60 Hz y al mismo tiempo no cumplir con las normas que exigen que para que los resultados sean comparables con la frecuencia fundamental o la de operación estén entonces estos rangos entre 20 y 500 Hz. Bien, la pregunta, la misma diferente, ¿cuál sería la distancia máxima de cable para medir? Es lo que estábamos conversando. Típicamente se han medido cables muy largos, cables de 5 o 6 kilómetros, pero tener una muy buena medición con equipos en red de media tensión, tú puedes tener valores bien precisos y buenos, perfectos, en cables de hasta 2 kilómetros más o menos, y como un rango máximo hasta unos 6 kilómetros. Bien, y la última pregunta, ¿cómo mides los ruidos? ¿Cuál es un poco el procedimiento para medir el ruido? Bien, sí, el ruido en el equipo es una medición muy simple, en realidad es como si fueses a empezar a medir descargas parciales, pero aplicando tensión cero, es decir, sin tensión. Entonces el equipo, el receptor, el filtro de descargas parciales, lo único que está midiendo no recibe ninguna señal que viene producida por el cable, sino solamente lo que está entrando de ruido. Entonces es abrir el canal de medición aplicando tensión cero. Y entonces allí lo único que entra es el ruido. Bien, la última pregunta. Dice, ¿las pruebas de resistencia de aislamiento con HiPod o con BLF son complementarias a las de descargas parciales o solo con descargas parciales se puede evaluar la aislación? Bien, bueno, ahí la formulación sería quizás, o sea, yo no puedo aceptar un cable midiendo descargas parciales. Es decir, una medición de descargas parciales es, como es parcial, yo quiero diagnosticar el cable y ver cómo en el tiempo algún punto débil se va a convertir en falla. Y además, como son descargas, estas crecen muy rápido. Ahora, cuando yo quiero aceptar un cable, en una aceptación de un cable, normalmente lo que yo quiero asegurarme es, durante una prueba, que típicamente es que pasa o que no pasa, asegurarme que si el cable tiene un punto débil, muy débil, que ese punto débil aparezca durante una prueba. Entonces, no es medir descargas parciales, es evaluar el aislamiento, la condición del aislamiento a nivel puntual. Entonces, si yo quiero aceptar un cable, ¿puedo hacerlo con BLF? Sí, puedo hacerlo con equipos resonantes, puedo hacerlo con equipos de onda DAC hoy en día para aceptar un cable. Ahora, la gran ventaja de la medición de descargas parciales es que yo al mismo tiempo que estoy haciendo una aceptación de un cable, que estoy garantizando de que el aislamiento no vaya a fallar, durante ese tiempo de la prueba, que normalmente es, si aplicas BLF,
es 1 hora en una aceptación, pero si aplicas onda DAC son 50 disparos de onda DAC. Tú lo que aprovechas es, durante el VLF o los disparos de onda DAC, medir descargas parciales, porque puede un cable pasar una prueba VLF, sí, pero puede tener presencia de descargas parciales. Es decir, si yo hago un empalme no del todo bien y tengo cerca de 2000 picocoulombios en un empalme, ese empalme puede pasar una prueba VLF de 1 hora, sí, sí la puede pasar. Y si yo no hago un diagnóstico de descargas parciales y no veo que ese empalme tiene valores de 2000 picocoulombios a la tensión de operación, entonces yo paso la prueba y energizo el cable, pero ese cable puede fallar en corto tiempo. Por el contrario, si yo hago una prueba de aceptación, tanto con VLF como con onda DAC, y yo me doy cuenta que sí pasa la prueba por tensión, pero no por valores de descargas parciales, entonces haces una aceptación de calidad, no aceptas ese cable y repones el empalme. Ese sería más o menos el... Sí, ahora la pregunta también hablaba sobre HiPod y tal vez ahí no sé si sería bueno que aclares las diferencias en hacer pruebas de HiPod, que entiendo que se refiere a HiPod DC. Sí, si es un HiPod, no, bueno, yo asumí que era un HiPod BLF, un HiPod de corriente alterna. Si es un HiPod en corriente continua, pues eso hoy en día la normativa no lo permite para cables en plástico, no lo permite, es decir, no se deben hacer en cables plásticos y no lo recomienda para cables de papel en aceite. Básicamente 2 razones: en cables plásticos porque puede generar polarización permanente en el aislamiento, es decir, yo estoy sometiendo el cable a 3 veces y hasta 5 veces la tensión de operación, pero de forma continua, el cable se carga y también se polariza, y los ciclos de descarga del cable son muy rápidos y sí lo descargan, pero no lo despolarizan, y esta polarización queda remanente en el aislamiento, que daña la vida útil porque al energizar tu cable, este remanente somete el cable a una sobretensión. Pero no solamente ese problema existe en los cables plásticos, sino que además la corriente continua no ofrece el mismo estrés que la corriente alterna, aunque subas mucha tensión, y por lo tanto no visualizas muchos defectos. Medir descargas parciales definitivamente no existen con corriente continua, porque es solamente cargar una capacitancia, no hay un cambio de polaridad, no hay un estrés, no hay una transición de voltaje, por lo tanto no habría un diagnóstico de descargas parciales en este caso, y no es para cables plásticos definitivamente una buena opción. Bien, gracias Ricardo. Y las preguntas siguen llegando. Lo que vamos a hacer es, vamos a revisar todas las preguntas, vamos a contestar todas las preguntas y vamos a enviar las preguntas con las respuestas a todos ustedes que están registrados al email de cada uno de ustedes. Con esto agradezco a Ricardo. Por favor, tus últimas palabras, Ricardo. No, pues yo agradecido de la gran asistencia con la que contamos el día de hoy, y bueno, y las preguntas muy interesantes. Espero que les sirva y que próximamente nos veamos en un próximo webinar. Sí, gracias a Ricardo. De hecho, seguimos programando seminarios ya más dedicados, con mucho más tiempo en los diferentes países. Vamos a estar con Ricardo en Perú, probablemente en el mes de mayo, y seguimos también para probablemente Chile y Argentina, y en Centroamérica también. Con esto le doy el paso a Karen para que por favor haga las últimas indicaciones y cierre el evento. Gracias. Adelante, Karen. Gracias, Galo, y gracias, Ricardo. Sí, solamente rápido quiero comentarles algo de la página de webinars que tenemos. Voy a cambiar rapidísimo la pantalla para que puedan ustedes ver mi pantalla. Si puede, Ricardo, darme el control de la pantalla, por favor. No puedo. Hasta arriba. Porque quiero mostrarles rápidamente. Tenemos una sección en donde pueden ver la presentación de todos los webinars que hemos tenido. De todos los webinars pueden ver los pasados y el calendario para próximos, incluyendo un link. Es csa.megger.com /webinars. Y bueno, aquí en pantalla ya estamos viendo la próxima presentación que tenemos, es el 9 de mayo. Este es de aspectos prácticos de commissioning de relés. Con Luis Tonos es el presentador, así que si quieren más información, igual nos pueden hablar si puedes, en la pantalla anterior, Ricardo, por favor.
Sí. Y vamos a mostrar el teléfono en pantalla, 214-330-3293, o si es más fácil, escribirnos al csa@sales@megger.com. Igual, toda esta presentación la voy a enviar por correo, y como dijo Galo, todas las preguntas que no se pudieron contestar, las vamos a enviar más adelante en las próximas semanas. También quiero comentarles que si no están inscritos en la base de datos de nuestros webinars, pueden igual escribirnos a CSA y yo los agrego con gusto. Creo que eso es todo. Ya nada más les pedimos un gran favor. Al final de esta sesión se va a lanzar una encuesta que es muy importante para nosotros para seguir mejorando estos webinars. Solamente son 10 preguntas, si por favor nos ayuden a contestarlas. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias otra vez por participar en esta otra sesión. También les estaré enviando un certificado, no sé si lo comentó Galo al principio, pero les estaré mandando un certificado para aquellas personas que están interesadas en la copia de esta presentación en formato PDF. Eso va a estar disponible a través de su representante local. Si no saben quién es, igual nos pueden escribir o buscarlo en la página en csa.megger.com. Y bueno, les deseo muy buen día a todos y gracias otra vez. Con esto damos por cerrada la sesión.